ciudad de Comayagua. Este es su programa Mesa Directa, con los debates y temas de impacto, imparciales y directos que generan noticia. Mesa Directa, un programa para usted con temas de actualidad. Buenas tardes, buenas noches, tengan ustedes amables televidentes de este subprograma Mesa Directa de Canal 22. Hoy, domingo 12 de julio del 2026, estamos nuevamente en este subprograma para traerles temas importantes, temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Nosotros aquí en Canal 22 tratamos diferentes temas y temas también importantísimos, de lo cual usted tiene que estar atento en relación al tema que vamos a desarrollar. Primeramente quiero invitarlos a ustedes para que estén con nosotros en vivo, en directo, por las diferentes plataformas. Estamos en el Facebook, nos encuentra como canal Telenerema, canal 22, así nos encuentra Telenerema, canal 22. También estamos en vivo, en directo, por las diferentes radios del sistema Remaví, Radio Corporación, la 99.9, Radio Sistema, la 100.3 y Radio Dinorama, la 95.1. También estamos en vivo, en directo. Usted lo puede hacer las llamadas para que pueda interactuar con nosotros al 8843-1895. 8843-1895, el teléfono en pantalla para que usted pueda interactuar con nosotros. Es un tema muy importante a la cual yo lo estoy invitando a usted que forme parte en esta hora que estaremos con nuestros invitados especiales. Usted sabe que a veces el tema alimentario es un tema importante, abierto, es un tema donde también algunos políticos llegan a tocarlo para que forme parte dentro del engranaje de un gobierno. La preocupación es en grande porque cada vez que va pasando el tiempo, la situación alimentaria, la situación nutricional ha ido bajando, ha ido mermando por diferentes aspectos. Tenemos el primero, que es el cambio climático, estos embates de la naturaleza que vienen prácticamente a desquebrajar a un programa de sistema alimentario y de sistema de seguridad alimentaria, vienen a desquebrajar un programa de trabajo, de forma de trabajar de un gobierno. Pero también a esto aunan al poco interés que se le pone, que se le debe de dar a este tema tan importante, porque pudiera ayudar a muchas personas, a muchos grupos campesinos, a las personas de tierra adentro, como dicen. Es un punto y es un tema de país que nos debe interesar. No solamente llevarlo a la mesa política de un tema político y que vamos a ganar votos de X o Y candidato a la presidencia, a la diputación, a la alcaldía, para poder ganar adeptos en el momento de una elección, sino que también debe de mantenerse firme ese programa alimenticio. Y es por eso que yo hoy le doy la bienvenida a Carlos Roberto Orellana y a Eber Adolfo Vázquez. Bienvenido, gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes, gracias a Telenerema, Canal 22, por esta invitación que nos hizo y pues por abrir estos espacios que son muy importantes, porque la seguridad alimentaria y nutricional es de suma importancia para todos los hondureños. Y es fácil pensar en seguridad alimentaria cuando nuestro plato con comida está el día de hoy lleno. Sin embargo, la pregunta desafiante es, ese mismo plato el día de mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, ¿siempre va a estar lleno? Tenemos también a Eber Adolfo Vázquez. Bienvenido, Eber. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muy agradecido también de estar en este espacio. Y como decía mi compañero Carlos, la seguridad alimentaria es muy importante, puesto que las cifras, aunque no podríamos tomar una posición alarmante si son críticas, puesto que alrededor de 700 millones de personas
están sufriendo inseguridad alimentaria en el mundo. Y es muy grave, es muy grave. Ellos son estudiantes de la Maestría Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNA Campus Comayagua, y específicamente en la clase de la cual vamos a hablar, clase de comunicación y educación alimentaria nutricional. Usted ya más o menos se hace un esquema, usted más o menos ya se hace esa idea, el tema que vamos a estar tratando en esta hora, que prácticamente estaremos con nuestros compañeros. Y es que es un tema, como le decía, se debe tomar como tema país. Es un tema muy importante, pero ya estamos viviendo momentos de hambruna en un país. Ya lo dijo el compañero Ever, más de 700, dijo, ¿cuánto? Así es, más de 700 millones de personas. Imagínense, más de 700 millones de personas en el mundo están sufriendo. Si nos basamos en países, en el África, por ejemplo, que la hambruna golpea fuertemente, en esos otros países donde la carencia es exagerada, Haití, por segundo lugar nuestro país también está sufriendo bastantes por el problema nutricional en nuestra mesa. Dijo el compañero Carlos Roberto que el plato a veces está lleno, pero poco a poco, año con año, va bajando exageradamente. Ya para entrar de lleno en esta plática que vamos a tener, ¿cuál es el objetivo primordial de la maestría a la cual ustedes, con otros compañeros más, están ya prácticamente adentrándose en esta maestría? Vamos a darle la palabra a Carlos Roberto Orellana. Pues el objetivo de esta maestría es en sí mejorar esos altos niveles de inseguridad alimentaria que tenemos en nuestro país. Para darle un dato, según lo que es el OXAN, que es el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dice de que más de 1.8 millones de hondureños están en lo que es crisis alimentaria, es decir, aquellas personas de que están en emergencia, que no tienen prácticamente que comer, o si comen tal vez solo una vez al día, disminuyen las cantidades de alimentos, sumado a ello pues consumen lo que haya, y entonces el objetivo de esta maestría en sí es aportar un poco a través de nuestra formación académica que tenemos, pues disminuir esos niveles de inseguridad alimentaria, porque alimentarse es un derecho universal que todos los humanos tenemos. Entonces nuestro país tiene bastantes desafíos en referencia a lo que es la seguridad alimentaria, y pues eso en sí es una maestría bastante humanística, con esa parte sensible, podríamos decir, como lo es los alimentos, pues, y ya que esta maestría pues está bastante vinculada en cierta manera a intervenciones en grupos vulnerables, como ser los niños menores de 5 años, las personas mayores, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, y todos esos tipos de poblaciones vulnerables que tenemos en nuestro país, que requieren en cierta manera pues intervenciones, y que las mismas pues puedan en cierta manera desarrollar competencias en las personas, y que al final ellos pues puedan ir saliendo de esta inseguridad alimentaria en que se encuentran. Y es que es una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Y nuestro país no se queda atrás. Sabemos pues de que la crisis alimentaria viene a golpear duramente, y especialmente a las personas más vulnerables. Estamos hablando de los pobres, que esto preocupa bastante, porque sí es cierto, algunos gobiernos que han pasado en nuestro país, llámese el Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, han tratado en sus estudios, en su formación de un gobierno, tratar este tema. Pero para mí lo han estado tocando y tratando muy superficialmente. Se enfocan más en otros temas que no son tan importantes como en la parte alimentaria. Ustedes saben que alumnos mal alimentados
que vayan a las escuelas, a los colegios, su rendición va a ser poco. Su rendición va a ser cero. Porque el problema es de que no estamos cuidando esa seguridad alimentaria del país. Para mí que se deberían de enfocar más estos gobiernos en estos problemas de base, porque son problemas bases. Seguridad, lo que es alimentación, vivienda, todas estas cuestiones son primordiales para un engranaje gubernamental y que si no se le está tomando en cuenta, esto va a venir a agravar. Y no nos metamos en ese rollo, no, si el problema alimentario es a nivel mundial, ¿qué vamos a hacer nosotros? Algo se puede hacer, algo se puede hacer. Y con esta maestría ellos vienen pues a tratar de mejorar porque hay ideas nuevas que pudieran venir a poner en práctica programas alimenticios, programas de seguridad alimenticia en muchos sectores, no solamente llámese al grupo campesino, sino que también a pobladores de una comunidad. El objetivo de la maestría y de esta clase de comunicación y educación alimentaria nutricional, Eber Adolfo Vázquez. El objetivo de la maestría, como lo mencionaba mi compañero Carlos, es sobre todo crear profesionales que tengan las bases para resolver todos los problemas relacionados a la parte de seguridad alimentaria. Esta maestría es una maestría integral, o sea, no solo se basa en la parte nutricional y en la parte de la seguridad, sino que también tiene un enfoque humanista, como decía mi compañero Carlos, también tiene un enfoque basado en datos. Miramos la parte cultural de la alimentación, no solo miramos qué comen o qué es lo que deberían comer, sino que por qué lo comen o cuándo lo deberían de comer. Y una parte que quiero rescatar, por ejemplo, que usted hablaba es de cómo abordan estos gobiernos a la gente pobre. Y no es por falta de recursos, porque si nos ponemos a ver para la pandemia del COVID, se movió una maquinaria enorme de recursos. Pero lastimosamente el hambre solo afecta a la población vulnerable, no afecta a las personas tomadoras de decisiones. Por lo tanto, al momento de estas personas tomadoras de decisiones hacer planes, hacer inversiones, siempre dejan la parte alimentaria de último. Sí. Y lamentablemente, como usted lo mencionaba, por ejemplo, un alumno que está mal alimentado, cuando el cerebro le consume, por ejemplo, el 20% de la energía y tiene 2 días sin comer, este niño no puede desarrollar una apta captación de los conocimientos. Y hay iniciativas, como usted lo mencionaba, hay iniciativas de los gobiernos de poder acercarse o por lo menos de poder solventar de una manera muy superficial la problemática. Sin embargo, no están tomando de ninguna forma el problema como debe ser, que es un problema, como usted decía, es un problema base y es integral de la población porque todos comemos. Claro, ¿quién no se va a alimentar en estos tiempos? Lastimosamente, desgraciadamente, en esos lugares tan recónditos como decimos nosotros o tan lejos, ¿verdad? Lastimosamente hay familias que solo comen un plato de comida al día, lastimosamente. Ahora bien, ¿cómo podemos generar conciencia sobre esta emergencia que estamos viviendo? No que se avecina, que estamos viviendo. Ya estamos viviendo momentos críticos. Se vienen las temporadas secas, no hay productividad en esta zona sur que el agua merma en el momento de la época seca que decimos nosotros o verano, y la productividad se reduce prácticamente a cero. No hay cómo producir alimentos. ¿Cómo podemos generar conciencia entonces para esta emergencia, Carlos Roberto Orellana? Voy a definir el concepto de seguridad alimentaria y nutricional porque quizás este tema sea nuevo para algunos televidentes, y en términos sencillos, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen alimentos en todo momento y en la cantidad suficiente y culturalmente aceptable. ¿Qué quiere decir esto? De que esos alimentos que tengan esas personas sean aceptables, que sean alimentos que ellos consumen. Y
alimentos inocuos y que los mismos pues no le vayan a ocasionar algún tipo de enfermedad al momento de consumirlo. Y luego esos alimentos pues al final para que nuestro cuerpo los pueda ingerir y en cierta manera pues tener una vida saludable y en cierta manera como cumplir con todas nuestras actividades diarias. En términos sencillos, la seguridad alimentaria es eso. Y pues la misma tiene se clasifica en 4 pilares, que es disponibilidad, que es el que vamos a abordar en este momento. Está acceso, que se refiere si hay dinero o no para comprar alimentos. También está lo que es el consumo y utilización biológica. En el transcurso de este foro pues los vamos a ir desarrollando. En este momento pues tenemos lo que es el pilar de disponibilidad, es decir, qué cantidad de alimentos se producen en este país, en nuestro país, y cuánto se importa para en cierta manera satisfacer lo que es la demanda, es decir, cuánto alimentos se requiere en nuestro país para que todos los hondureños nos podamos alimentar. Pues con referencia el pilar de disponibilidad está íntimamente relacionado con el cambio climático. Hoy en día sabemos de que es un problema a nivel mundial, que una de las principales causas del cambio climático en este preciso momento que se está viendo los campesinos es el fenómeno del Niño, que este es un problema que está con las sequías en nuestro país y en el corredor seco. Muchos cultivos que tenían pues que sembraron lo que le llaman de primera los productores, que inician en mayo, pues están seriamente afectados pues porque la cantidad de lluvia no ha sido la suficiente y por ende muchos de estos cultivos pues lastimosamente nuestros campesinos lo van a perder y al final eso limita bastante lo que es la disponibilidad de alimento. Sí se pueden, en cuestiones de la disponibilidad y en la parte de cambio climático, sí se pueden hacer unas acciones como por ejemplo en cierta manera a los productores desarrollar competencias en ellos para que puedan producir de una manera resiliente, es decir, de que adaptarnos. Ya está el cambio climático, ahora nos toca en cierta manera tratar de convivir con él y se pueden implementar muchas estrategias y una de ellas pues podría ser utilizar algún tipo de semilla que sea un poco tolerante a lo que son las sequías, para así pues al momento de la siembra y si no tienen algún sistema de riego, pues ese tipo de semilla le va a ayudar un poco a que las cosechas no se pierdan. También se pueden utilizar algunas cuestiones de aplicar lo que son los abonos orgánicos, se puede utilizar algún sistema, ya los sistemas de riego pues sí son muy buenos, sin embargo hay que también adaptarlos, que sabemos de que para citarles un ejemplo, el 70% de la producción de los productores del corredor seco, el 70% son productores de subsistencia, es decir, campesinos de que siembran su pequeña parcela para poderse alimentar. Entonces va a ser complicado que ellos, por cuestiones de recursos económicos, no van a poder instalar un sistema de riego. Ellos dependen netamente de lo que son las lluvias. Entonces ahí se puede ir avanzando en algunas cuestiones con referente a lo que es el cambio climático. Inclusive, aunque no seamos productores, con respecto al cambio climático, todos podemos aportar. Desde el momento de que nosotros cerramos nuestra llave, no desperdiciamos agua, no detenemos las luces encendidas, muchas cuestiones desde nuestra casa podemos aportar un poquito a cierta manera mitigar todos los efectos que nos está ocasionando el cambio climático. Y aquí yo leo una cosa, Carlos y Ever, que a veces el campesino no permite tecnificar sus fincas y sus sembradíos, así se lo voy a decir. A veces entran en esa negatividad en dejar que los técnicos lleguen a sus propiedades, a sus lugares,
para poder tecnificar. ¿Qué hablo yo cuando digo tecnificar? Como dijo Carlos, que ellos están acostumbrados a que si va a llover o no va a llover. El clima que estamos viviendo hoy, las situaciones climatológicas ya no son las mismas de hace 50 años. Que antes yo me acuerdo que los viejitos decían que la canícula dura tanto, no que la temporada de lluvia dura tanto. En Honduras, y creo que Centroamérica, solamente tenemos, aunque a veces dicen los expertos en meteorología, que eso es erróneo pensar, que en Honduras solo vivimos temporada seca, temporada lluviosa. Y entonces, pero sí se dan las otras estaciones del año, claro que se dan, pero en estos países trópicos, en estos países centroamericanos, estamos acostumbrados que solamente época lluviosa, época seca. Entonces el campesino a veces se mete en su rollo que no, ustedes no saben qué diablos. No, óigame, a estos grupos campesinos hay que aceptar, tecnificar o la tecnificación de sus sembradíos, de sus fincas, qué es lo que debe sembrar, qué es lo que no debe sembrar, qué tipo de semilla debe de utilizar, como lo dijo Carlos. Porque ellos saben mucho de esto. Yo sé que al campesino no se le debe de quitar, no, que usted no sabe nada. No, claro que sí, sabe, pero aunar estos esfuerzos entre el técnico y el campesino, que están acostumbrados a sembrar en épocas que no llueve, y dicen, no, si con el rocío de la madrugada, con eso suficiente. No, ya no, yo creo que ya no hay rocío, tal rocío, ¿va? Ya rocío creo que ya no existe. Ustedes cuando se levantan en la madrugada no sienten aquello que les pega en la cabeza, aquello húmedo. Entonces, ese es el problema, que a veces la negatividad de las personas en el campo, a veces dicen, no hombre, estos muchachos de hoy, ¿qué van a estar sabiendo? No, si para algo se estudia, Ahora bien, en cuanto a la educación alimentaria nutricional, el pilar fundamental para transformar hábitos y erradicar la malnutrición en el país, ¿cómo podemos llevar a cabo esta situación, Eber Adolfo? Para erradicar como usted lo mencionaba, la parte más importante es cambiar el patrón cultural. Lastimosamente, no es algo fácil, o sea, la agricultura apareció hace aproximadamente 70,000 años. Y nuestros productores, agricultores, han trabajado por generaciones de una forma. Sí. El progreso no se puede detener, pero también tiene que haber una forma de cómo entender y aplicar, y que estas personas puedan optar a mejorar. O sea, el progreso es indetenible, pero tiene que haber una forma de cómo llevarlo. Correcto. Y, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, como mencionaba mi compañero, tenemos 4 pilares, pero el pilar más importante es la estabilidad, porque puede haber disponibilidad, puede haber acceso y puede haber una buena utilización biológica, pero si esto depende, por ejemplo, de que venga un terremoto o cualquier inclemencia meteorológica y esa disponibilidad se pierda, esa accesibilidad a los alimentos se pierda, para nosotros como profesionales lo que nos interesa es que estos pilares siempre estén estables, siempre estén disponibles, sí. que aunque haya más alimento, las personas puedan comprar este alimento, o sea, puedan acceder tanto física como económicamente. Y que también sean alimentos nutritivos. Y eso es lo que incluye en nuestra profesión la parte nutricional. Porque aparte de comer, hay que alimentarse. Sí. Para el pilar, o mejor dicho, la base de que la seguridad alimentaria en este país sea estable, es que todas las personas puedan acceder en todo momento a los alimentos. Y eso es lo importante, que todos puedan acceder. Pero a veces... Y esto se ha venido sucediendo desde hace que unos 20 años, que la gente que sembraba en el área rural, lo que hace es, al verse afectado de la baja nutricional en sus comunidades, ¿qué hacen? Bueno, el éxodo. Quiero abordar algo de que en la intervención anterior usted mencionó. La verdad que el Estado en sí tiene que tener alguna política pública para invertir bastante en lo que es la extensión agropecuaria, extensión agrícola o extensión agropecuaria. ¿Por qué? Porque
los productores tienen conocimiento y tal vez esos conocimientos a través de su experiencia son conocimientos ancestrales y son muy buenos. Sin embargo, esos conocimientos hay que en cierta manera llevarlo como de la parte técnica también, pues, porque es de admirar. Yo admiro mucho a los agricultores porque tal vez ellos, su nivel de escolaridad es baja, quizás ni hasta quizás unos ni primer grado hicieron y tal vez otros no terminaron lo que es primaria. Yo los admiro mucho en cuanto a ello, porque con baja escolaridad pues producen la tierra. Pero ahora si nos ponemos a analizar esto, si a estos productores con su bajo conocimiento o ese conocimiento a través de la experiencia, que es prácticamente a prueba y error, y estar a prueba y error, pues eso invierte pérdida de tiempo, de dinero. Entonces ahí es donde la academia, el Estado y los productores pues tienen que hacer alianzas estratégicas, los gobiernos locales, para impulsar lo que es la extensión agrícola, y con ello pues los rendimientos van a aumentar de una manera bastante considerable. Ahora, en relación a esta clase que ustedes están recibiendo en esa maestría, que yo la miro muy bien, va enfocada prácticamente a los grupos más vulnerables, o va enfocado prácticamente a su totalidad de la población. Ever. Van en su totalidad de la población. La idea es poder comunicarle a cualquier persona y de que sea de una manera digerible y entendible. Porque al final los datos aplican a todos. O sea, decir que los datos solo aplican a cierta población es una forma narcisista de decirlo. Sí, claro. Nosotros ahorita estamos aprendiendo a cómo comunicar. Y eso abarca a toda la población. Es muy importante. Dependiendo del grado, por ejemplo, el grado de escolaridad, dependiendo quiénes sean los interesados en la información, qué tipo de información tiene que ser recibida por estas personas. Entonces, yo diría que la comunicación es importante, pero también son importantes los datos, porque como comuniquemos, también podríamos comunicar cosas que no son ciertas. Entonces, todo lo que nosotros digamos y asumamos, sobre todo en un tema tan importante como es la seguridad alimentaria, tiene que estar validado en datos, y estos datos tienen que ser digeribles para todas las personas. Dice aquí, y se lo voy a leer: gestión y concienciación integral. La necesidad de articular la educación nutricional en 3 entornos claves: el educativo, que ya son en las escuelas, y el familiar y el comunitario. Antes de que me contesten en esta interrogante que yo les hago, la capacitación que ustedes están recibiendo ahorita va enfocada también desde las escuelas a los colegios y a las universidades. Vamos a empezar con Ever. Sí, lo que nosotros estamos enseñando, por ejemplo, una parte de la clase es comunicación y educación alimentaria. Ajá. Entonces abarca todo el espectro educativo, tanto ya sea desde la escuela, colegio, hasta incluso la universidad, y también a las personas que no han sido educadas formalmente, porque claro, como decía mi compañero Carlos, hay saberes ancestrales que necesitan ser validados. Y hay una forma de validar estos saberes a través de la comunicación efectiva. Exacto, es muy importante. Carlos. Bueno, abordando un poco lo que anteriormente nos hizo referencia el enfoque de la maestría, pues en cierta manera, para ver que esta maestría la seguridad alimentaria está vinculado hacia todas las personas, pero hay un poquito más de enfoque en lo que son los grupos vulnerables, por cuestiones de que no tienen acceso a alimentos. Pero podemos ver de que hay muchos hogares de que sí tienen buen acceso, podríamos decir de que sí tienen seguridad alimentaria, que tal vez hay 2 miembros que trabajan, tienen un sueldo mayor al salario mínimo, y sí tienen seguridad alimentaria. Pero ¿qué pasa? En ese hogar hay personas de ese hogar que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces podemos ver de que ellos sí tienen seguridad alimentaria, pero no la parte nutricional, que es un problema bastante grande. Entonces la seguridad alimentaria nos abarca todo. Lo que pasa de que aquí
prácticamente Latinoamérica el enfoque está más que todo en el pilar de disponibilidad y acceso, porque son los que tienen mayores desafíos, son los más críticos. Sin embargo, en la parte de Europa, ellos el pilar de disponibilidad y acceso ya lo tienen garantizado. Ellos se enfocan en la parte más nutricional, es decir, de que educan a las personas en esa parte, porque la disponibilidad y el acceso ya está garantizado. Entonces, para ellos esos dos pilares no es problema. El problema de ellos es consumo y utilización biológica, es decir, educar a la población para que coma bien, para que tenga buenos hábitos alimentarios, porque según la Organización Mundial de la Salud, más o menos casi el 60-70% de las muertes que se dan a nivel mundial son por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esas enfermedades crónicas no transmisibles? Que son enfermedades de que uno las puede adquirir por malos hábitos alimentarios, que no nos han enseñado a saber alimentarnos. Un ejemplo sencillo puede ser, por nuestra cultura, si tenemos plátano, huevos, ¿cómo los preferimos? Fritos, pero no cocidos. Entonces es ahí donde la seguridad alimentaria nos debe importar a todos. Como lo ejemplifiqué, un hogar puede tener seguridad alimentaria, sí, pero no la parte de seguridad alimentaria y nutricional, porque pueden acceder a alimentos suficientes, sí, pero la calidad de esos alimentos no es la mejor. Entonces ellos caen en la doble carga de la malnutrición, que es el sobrepeso y la obesidad, que es un gran problema, pues, que nuestro país tiene esas dos brechas, lo que es la doble carga de la malnutrición. Por un lado, según el OXAN, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 1 de cada 5 niños en nuestro país menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Y este es un tema bastante delicado y bien complicado, porque son niños de que no, es decir, se le llama talla para la edad, pero en términos sencillos, es decir, no tienen la altura suficiente, necesaria que deberían tener de acuerdo a su edad. Entonces, si usted va al centro de salud y pesan y lo miden al niño, es para ver cómo va su crecimiento de acuerdo a su edad. Es algo bien complicado. Y por otra parte, en grupos muy vulnerables, otro estudio que hizo la OXAN, que cerca del 58% de los niños tolupanes menores de 5 años están en desnutrición crónica. Son temas bastante alarmantes que tal vez no, de una u otra manera, percibo de que a los medios quizás no les vaya a gustar mucho, pues, publicarlo. Yo por eso les decía, ¿va? Que son los grupos más vulnerables. Cuando yo digo grupos vulnerables, estamos hablando de tierra adentro. Los tulupanes, él lo acaba de decir ahorita, Carlos, son ¿cómo se llama? Grupos que es bien complicado para los gobiernos lo que prometieron en cuanto a hacerle guerra, ¿verdad?, a lo que son estos problemas nutricionales. Son lugares bien extraviados, son lugares que solamente tal vez llega un político a ofrecerles algo y no llega nunca más. O sea, los programas son muy pobres. Yo así se los digo, los programas en cuanto a seguridad alimenticia en nuestro país son bien pobres, no se está haciendo nada, no se la está haciendo énfasis en solucionar este problema. Vamos a ir a una pausa. Antes de darle lectura, al volver, ustedes me van a contestar también, al volver de la pausa, qué han encontrado en esos lugares donde ustedes han visitado, porque sí han visitado algunos lugares, ¿no? Grupos de campesinos, algunos áreas rurales que han encontrado en ese sector, porque es ahí donde ustedes deben de enfocar el problema, en estos sectores que ustedes visitan. ¿Qué encuentran? ¿Qué han encontrado? No creo que hayan encontrado todo en óptimas condiciones, sin la necesidad de que ustedes, pues no puedan asistirles en cuanto a ayuda. Yo sé que han encontrado varios problemas, varias falacias, varias situaciones donde ustedes mismos dicen, hombre, aquí se necesita la ayuda urgentemente. Vamos a leer estos mensajes que nos cayeron. Excelente tema, es necesario
que la población sepa de seguridad alimentaria. Gracias a Canal 22 por abrir espacios a profesionales de alto nivel en el tema. Felicidades a los expositores y al licenciado Martín. Atentamente, Juan Luis Urquía. Excelente tema, es necesario que la población sepa de seguridad alimentaria. Gracias a Canal 22 por abrir espacios a profesionales, el mismo que nos enviaron por acá. Gracias al catedrático, al licenciado, colega mío también, Juan Luis Urquía. Y gracias a ti también, Juan, por ponerse en contacto con nuestro canal para que se le dé espacios, pues, ¿verdad? A profesionales, pues, que están tocando estos temas muy importantes, temas álgidos, temas que deben de ser prioridad de un gobierno. Porque como dicen ahí, entre menos educado y mal alimentado, fácil podemos echarnos a la bolsa este grupo. No, eso no es así. Yo les aseguro que si un gobierno llega en sus planes dentro del engranaje gubernamental, tocar como primer tema la crisis alimentaria en un país, va a ser recibido con brazos abiertos y se le van a abrir muchos países que han ayudado a este país, países aliados, a que siga con esos proyectos que son muy excelentes. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Usted está viendo Mesa Directa con temas y debates que generan noticias.
Usted está viendo Mesa Directa con temas y debates que generan noticias. Bien, continuamos con este tema tan importante y espero que usted le ponga mucha atención. Es un tema muy importante que debe de involucrar a toda la sociedad, aparte del gobierno, como un compromiso que es de todos los gobiernos velar por la seguridad alimentaria o alimenticia de su comunidad. Yo sé que hay unidades, organismos interesados, y cuando yo digo organismos no estoy hablando de parte del gobierno de la República, ¿verdad? Yo sé que ellos tienen su dependencia, su unidad, ¿verdad?, para estar velando en cuanto a la nutrición alimentaria, de la población en general. Pero también organismos internacionales como lo es el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, la ACNUR también, que todavía existe por ahí, ¿verdad? Pensé que ya había terminado, pero también las Naciones Unidas son otra de las dependencias de organismos internacionales que están sobre estos países que no le toman importancia, siendo un derecho. Óigame bien, la alimentación es un derecho que lo tienen todos los habitantes de un país, y es un deber de los gobiernos implementarlo también, que a veces muchos, por seguir otros patrones de poca importancia en la alimentación, en la seguridad alimentaria, no les importa. Pero para mí, como yo le decía al principio a los muchachos aquí, ¿verdad?, que ese debe ser uno de los pilares muy fundamentales de un gobierno, la seguridad alimentaria, de asegurar que todas aquellas personas vulnerables y no vulnerables también deben de tener una alimentación adecuada. Ahora, la pregunta que yo les hacía antes de irnos a la pausa. Ustedes han llevado, y he visto en imágenes ahí, que han visitado varios sectores, varios lugares. ¿Qué han encontrado, Ever, cuando llegan a estos lugares? Bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en una organización que se dedica al área de salud, pero uno de sus componentes de acción es la parte educativa y alimentaria. Trabajamos en el área de la Sierra de Montecillos y los datos que yo obtengo de ahí son crudos. Por ejemplo, trabajamos con un partner, con un donante de Sudáfrica, y él nos da un arroz fortificado. Las raciones por bolsa son 6 raciones por bolsa. Sin embargo, nosotros los datos que obtenimos es que solo 3 personas están alimentando por bolsa. ¿Y qué quiere decir eso? Que los niños solo van a la escuela prácticamente a comer, o mejor dicho, que ese es el impulso que hace que ellos vayan a la escuela, porque no están recibiendo el alimento en sus casas. Es un poco triste y también desolador, puesto que incluso la merienda escolar se dificulta. O sea, como decía mi compañero, uno de los pilares más importantes uno de los pilares de la seguridad alimentaria es el acceso, y a estos lugares, por ejemplo, la merienda escolar no llega. La merienda escolar en este caso para nosotros es una ayuda a nuestro programa, ¿no? O sea, nosotros somos la parte fundamental que llega, le da comida a esos niños. Y se van sin alimentos los niños. Exacto, se van sin alimentos, y de paso estos alimentos, la mayoría, lo que hablábamos en la pausa, nadie le pregunta a estas personas qué es lo que comen, y a veces llegan con un aceite de pescado, un arroz dorado y frijoles, por ejemplo, si en la comunidad comen frijoles negros, le llegan con frijoles rojos. ¿Y qué pasa? La gente no, aunque se estén de verdad en una condición vulnerable, no consumen de forma óptima estos alimentos. O sea, los consumen más por necesidad que por querer alimentarse. Sí. Dice aquí, interesante el tema, y acá nuestra sociedad, por la misma educación,
Lo que se hace viral es lo amarillista, lo controversial, pero el detalle es que hay personal familiar que buscan la manera de cómo poder comer por lo menos una vez al día. Es un desafío, es un reto de la SAN, o sea, la SAN, ¿qué es lo que dijimos que era? Seguridad Alimentaria Nacional en Honduras, pero se inicia con algo. Bueno, ojalá pues de que este organismo sea permanentemente el trabajo que se debe desarrollar aquí en Honduras. ¿Algo más que aportar, perdón, Carlos? Referente, ya como al inicio lo habíamos mencionado, de que la seguridad alimentaria y nutricional pues tiene 4 pilares. Ya se abordó el primer pilar, que es la disponibilidad. Ya en este momento pues ya se está abordando el pilar de acceso, que al final podría ser de que haya muchísimo alimento disponible, pero que el acceso no, y existen 3 dimensiones del acceso, y el más principal es como el acceso económico, es decir, de que esas personas, si las personas tienen recursos económicos para poder comprar los alimentos. Eso en cuanto al aspecto del acceso. Y en nuestro país pues tenemos serios desafíos, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, más de 1.6 millones de hondureños pues tienen problemas de empleo. Y pues esas personas que tienen problemas de empleo son hogares que están en inseguridad alimentaria debido a que no pueden obtener recursos económicos para poder comprar los alimentos. También está la otra parte del acceso físico, que ya lo mencionó el compañero Ever, de que el acceso en muchos lugares es bien complicado. Las carreteras no son las óptimas para que esos alimentos puedan llegar a sus comunidades. Entonces ahí ese es un gran desafío, lo que es el acceso. El acceso a estos lugares. Sí, y también está el otro acceso que se llama el acceso social. Es decir, de que si se va a hacer una intervención en una comunidad, se le debe llevar alimentos que sean aceptados, que son alimentos que ellos consumen. Porque eso es parte del derecho pues que tienen las personas, eso es parte de respetar todas esa parte de cultura alimentaria, pues, porque alimentarnos y consumir alimentos no solo es porque queremos, sino que atrás de ello hay una serie de cuestiones culturales, antropológicas y muchas otras ciencias, pues, de que nos explican el por qué comemos frijoles, el por qué comemos arroz, el por qué en la zona, para citarles un ejemplo, por qué en la zona norte consumen malanga, yuca, cuestiones de plátano, pero en la zona de occidente consumen tortilla y muchas cuestiones así, pues. Entonces el acceso social va involucrado en la parte de respetar la parte cultural de los territorios. Y es que es difícil, como decía Ever, cuando nos fuimos a la pausa, aquí hablando extra cámara, como decimos nosotros, es difícil llevarles frijoles rojos a una comunidad donde solo se alimentan con frijoles negros, ¿verdad? Así es, uno tiene que respetar el patrón cultural de las comunidades. Y como lo mencionaba mi compañero, o sea, el acceso social, porque uno tiende a pensar que mucha disponibilidad significa acceso, pero lo pudimos ver, por ejemplo, en el COVID, que había alimento, pero nadie podía salir a comprarlo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Una parte de la seguridad o inseguridad es el miedo. El miedo a no saber si uno va a comer ese día o si va a comer mañana. Sí. Y incluso había gente con dinero que estaba preocupada en esta situación, porque no sabía si iba a comer al día siguiente, porque no podía comprar los alimentos. Y ahí se rompe, para mí, el pilar transversal se le llama, o sea, es el pilar que mantiene los otros pilares, que es la estabilidad. Uno cuando hace cualquier tipo de intervención en comunidades, y no solo en las comunidades rurales, también en comunidades urbanas, sí, porque son cinturones de miseria que decimos nosotros, sí, sobre todo vienen a formar parte personas que emigran del área rural. Sobre todo las comunidades del corredor seco, son prácticamente donde más se sufre la inseguridad alimentaria en el país. Pero como usted lo mencionaba, las personas que vienen a buscar una mejor vida a las ciudades, a la zona urbana,
sufren hambre. O sea, nosotros podemos tener vecinos que están en una etapa de crisis prácticamente, y están sufriendo hambre, pero como no hay un sostenimiento o una red de sostenimiento alimentario que permita que estas personas tengan comida en todo el tiempo, esto es un sufrimiento silencioso. Sí, claro, y ese es muy peligroso. Dice Mateo Caf, la SAN o el Servicio Alimentario Nacional es un tema importante para nuestro país. Qué bueno que se está hablando de este tema, dice Mateo Cafa, que es el apellido, ¿va? Bueno, yo les decía esta cuestión que muchas personas emigran a la ciudad en busca de mejores derroteros, decimos nosotros, ¿no? Porque tal vez dice, bueno, aquí ya no hay que comer, aquí ya no hay que sembrar, aquí estamos preocupados por problema económico, por problema de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Emigramos a la ciudad y formamos aquellos cordones de miseria. Da pesar decirlo esto, pero a eso vienen. A eso vienen. Cuando son propietarios de grandes extensiones de tierra en muchas comunidades del área rural, pero se sienten obligados a emigrar de sus casas porque lastimosamente ya no encuentran qué sembrar en sus comunidades. El sistema económico está bastante nefasto para ellos y que se ven obligados a abandonar sus tierras para venirse para acá. ¿A qué? O buscan también irse de mojados al exterior, Estados Unidos. Y eso da pesar. Por eso que se necesitan estas maestrías, por eso que se necesitan estos jóvenes que estudien estas carreras para que vayan a las comunidades, no a convencer a la gente, porque eso tampoco se va a poder, sino que darles instructivos, darles nuevos parámetros para que ellos puedan hacer productividad o productiva la tierra, para que no emigren a estos lugares, para que se queden en sus lugares y que puedan sembrar, pero de una forma más tecnificada. Claro, como dijo Carlos, que no es que se le va a llegar de un solo, ¿verdad, Carlos? Sino que vamos a ir paulatinamente, al suave, para llegar a estos grupos, Carlos. Sí, es que para hacer algún tipo de intervención, primero se debe, creo que una de las cuestiones que ha fallado bastante en las intervenciones de SAN y que no han sido efectivas es porque esas intervenciones las diseñan quizás solo personas que nunca han tenido inseguridad alimentaria, sí. Son personas que pudientes, podríamos decir. Entonces que esas intervenciones las planifican, o esos proyectos, de una manera vertical. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos es según lo que ellos piensan, pero para que una intervención sea efectiva, primero debe partir de un diagnóstico del territorio, conocer ese territorio, qué es lo que necesitan, y así pues ayudarle y hacer esa intervención, porque si no se conoce el territorio va a ser bien complicado pues que los proyectos sean muy buenos. Para citarles un ejemplo, no voy a decir el nombre de una comunidad de aquí de Comayagua, pues los habitantes de esa comunidad pues dijeron, necesitamos varios proyectos, pero dentro de esos proyectos pues había uno de que solicitaron una fábrica de tortillería, y pues son personas del área rural, y todas esas personas pues preparan las tortillas en su casa. ¿Qué pasó con ese proyecto? Está prácticamente cerrada esa tortillería, porque al final ellos pensaban de que ocupaban eso, pero al final el diagnóstico no fue el acertado, podríamos decir, para que darles en sí lo que ellos requerían, pues, porque también la comunidad me puede decir, yo quiero esto, quiero lo otro, pero es ahí escuchar a la comunidad, hacer los análisis técnicos y para determinar si esa comunidad, ese territorio en sí requiere lo que ellos piden. Entonces al final se debe abordar de esa manera, pues, y siempre en seguridad alimentaria nos han inculcado eso, que tenemos que respetar todos esos patrones culturales, todos esos conocimientos ancestrales, y lo único que se trabaja en eso es potencializar esos conocimientos que tienen.
porque hoy en día pues muchos de esos conocimientos tienen mucha validación científica pues, y son muy efectivos. Entonces ahí es al final cuando a las comunidades se les debe ir desarrollando esas competencias, pues esos conocimientos, esas habilidades, para que ellos pues puedan en cierta manera mejorar su estilo de vida, pues porque al final los proyectos o las intervenciones no deben ser asistencialismo. Sí, cuando hay emergencia se debe hacer asistencialismo, porque lo requiere, las personas necesitan alimentarse. Sin embargo, pues es ahí donde se debe ir trabajando en desarrollarle competencia a estas comunidades, para que con ellos salgan de la inseguridad alimentaria y después ellos prácticamente por sí solos se puedan valer. Mire que les voy a contar un dato que sucedió y ha sucedido en muchas ocasiones. Antes de que hablemos de los restantes pilares, para que no se nos queden, les voy a contar una cosa. Hay reuniones que se hacen ya sea dentro del engranaje gubernamental o a nivel de organismos internacionales. ¿Han visto ustedes, y esta pregunta se la voy a hacer, han visto ustedes que cuando se tocan temas alimentarios, cuando se tocan estos temas tan delicados de seguridad alimentaria, se llevan a cabo en algún área rural, en algún campo? ¿Dónde las hacen? En los mejores restaurantes. Oiga usted, qué paradójico, qué paradójico. Vamos a hablar de la alimentación, de la educación, de la seguridad alimenticia de los países. ¿Dónde se llevan a cabo? En esos grandes hoteles, comiendo grandes manjares, los que van a participar en esas reuniones, que coffee break, almuerzo, después del coffee break a las 3 de la tarde, cena, y se van a trabajar de noche también otra cenita o algo para no irse a acostar con los estómagos vacíos. ¿Cuántos países, cuántos lugares están muriendo de hambre? Mientras en X o Y lugar, en X o Y país, se está tratando un tema de seguridad alimenticia en grandes hoteles comiendo con grandes manjares. Qué paradójico. ¿Por qué no lo hacen en un campo abierto? ¿Por qué no agarran una localidad de una comunidad rural y van a hablar de eso ahí? ¿Por qué no reúnen a todos, miembros de diferentes países, miembros del engranaje gubernamental? Esto es paradójico, honestamente. Esto yo se los hago saber a ustedes porque yo así lo he visto y honestamente estamos mal. Hablando de nutrición alimentaria en grandes hoteles con grandes manjares. Ahora bien, nos quedaban dos pilares. Consumo y utilización. Ajá, Carlos, si nos puede ahondar más en esto. Bueno, ya abordando ya hemos abordado el pilar de lo que es la disponibilidad de alimentos, que quiere decir qué tanto alimento hay en nuestro país, y el otro pilar es el acceso, que si hay recursos económicos para poder accesar, para poder comprar alimento. El otro pilar es el consumo, que es un pilar bien importante, y que este pilar pues está íntimamente relacionado con lo que es la educación alimentaria y nutricional. Es un tema bastante importante este pilar, y viene en cierta manera a consumir. Pues nosotros podemos, como dije al inicio, podemos tener seguridad alimentaria, comer, pero ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo? ¿Cuál es la calidad nutricional de esos alimentos? Porque hoy en día la mercadotecnia, lo que son nos venden algunas cuestiones de lo que son los ultraprocesados, de que al final son alimentos de que como a nosotros no nos han educado en este tema, entonces comemos cualquier cosa. Y algo paradójico que se puede dar, y se ha visto en lo que se ha encontrado en muchos territorios y algunas experiencias de unos compañeros, de que las poblaciones pues tienen sus huevos, tienen sus limones, pues esos entre otros alimentos. Paradójicamente venden esos alimentos, y ¿qué es lo que creen que consumen? ¿Qué es lo que compran? Gaseosas,
churros, comidas chatarra. Entonces es algo que al final no lo juzgo a ellos, sí, porque al final si no estamos educados, pues inclusive nosotros mismos, yo he tratado de aprender un poquito, de comer un poquito mejor, adquirir mejores hábitos alimentarios hasta ahorita en la maestría, pero no nos han educado para ello, pues inclusive podemos ver muchos profesionales hasta del área de la salud con sobrepeso y obesidad. Entonces en el caso de ellos prácticamente es algo bien complicado, pues que en el caso de ellos sí tienen conocimiento sobre educación alimentaria, pero se dé ese caso. Entonces no digamos en las personas de que tal vez no, y la mayoría de todos los hondureños pues no nos inculcan, no nos han dado educación alimentaria, y es por eso de que el consumo de los alimentos consumimos cualquier cosa, pues no viendo la parte nutricional, sino que nos enfocamos más en otros elementos como ser el envase, la presentación de este alimento o cuestiones así, pues no tenemos ese hábito, pues, de tratar de elegir bien los alimentos. Dice Edra Hernández, muy importante que nosotros como población nos enteremos de estos temas que son muy relevantes, y que es importante que la Universidad de Comayagua le esté apostando a formar profesionales en esta área. Saludos a Edra Hernández. Y fíjense que hay un lugar en África, nos está mandando producción aquí, el Cuerno de África se muere de hambre, dice. En estos países africanos se mira mucho más pobreza que en estos países. Mire, Carlos y Ever, aquí hay lugares, comunidades, donde en cada lugar donde ellos viven hay un palo de naranja, hay un palo de guayaba, hay un palo de mango, hay frutas de que ellos pueden ingerir. Pero si usted le va a preguntar si tiene algo de comer, le van a decir a ellos que no. Ajá, y la naranja no es alimento, la guayaba no es alimento. Ajá, o sea, no sé, en realidad a veces yo sé que la pobreza es enorme y da pesar a estas personas cuando, ¿cómo se llama? Se muere de hambre muchas personas. Ajá, y en estos países africanos, ahí no hay nada, no hay ni agua. Son países netamente secos. Son países, y hablo de África, donde la hambruna es enorme, es fuerte. Cualquiera estarán diciendo ahorita, anda, métete a tal lugar. Por ejemplo, Yamaranguila es un lugar donde no hay mucha productividad, pero bueno, tienen su parcela. Pero estos lugares en África, es tremendo la hambruna que se lleva a cabo. Mire, yo he visto documentales donde el cuerpecito de los niños es una barbaridad, da pesar. Pero a veces también hay lugares aquí en nuestro país, en Honduras, que a veces por la haraganería de la persona no siembra. Y para eso están ustedes, para poder visitarlos a ellos, tecnificar su finca, como yo lo decía al principio, tecnificar sus sembradíos, y que acepten. Esa es la verdad de las cosas, que las personas acepten la ayuda que estos muchachos o algunos organismos también, que sepan el valor nutricional de los alimentos. Es cierto, los frijoles negros creo que es uno de los, creo que no sé si ustedes me van a ¿cómo se llama?, desmentir, pero los frijoles negros están más arriba que los frijoles bajos, rojos, perdón, en alto cantidad nutricional. De hierro, tienen mayor cantidad de tienen mayor cantidad de hierro, ¿no? Sí, pero ahí va también la parte de consumo, la parte cultural, que estamos acostumbrados a consumir frijol rojo por cuestiones ya patrones alimentarios, patrones culturales. Entonces muy pocas las personas que consumen frijoles negros, y que quizás puedan ser en cuestiones que tengan mayor hierro. Es por ello que también la seguridad alimentaria es algo interdisciplinario que se requiere de profesionales de la nutrición, médicos, ingenieros agrónomos, ingenieros agroindustriales, economistas, inclusive la parte hasta de abogados, en lo que son las políticas, porque este problema se debe solucionar con política
con una política pública, y ya la tiene el país, se le llama PIENSA, Política y Estrategia en Seguridad Alimentaria. Pero no piensan. bien contradictorio, pues entonces hay muchos desafíos. ¿Piensan y no actúan? ¿Sí? Entonces sí, prácticamente es eso, pues, de que el consumo pues está íntimamente vinculado al conocimiento, pues, porque como lo dije al inicio, muchas personas pueden tener dinero para comprar alimentos y consumen alimentos, pero no son alimentos nutritivos. Entonces ahí el consumo está íntimamente relacionado con lo que es la educación, enseñarnos qué comer, sí, cómo comer, que optar por alimentos que sean menos procesados, disminuir la cantidad de alimentos fritos. Es cierto, por nuestra cultura pues nos encanta el pollo frito con tajada, y sí lo podemos comer, pero de vez en cuando, pues. Claro. El problema está en la cantidad y la frecuencia cuando consumimos esos alimentos. Ever. Es justo lo que hablaba mi compañero Carlos, o sea, del pilar de consumo. Como usted lo decía, por ejemplo, en estas comunidades tienen fruta, pero ¿qué pasa si solo comen fruta? Uno de los indicadores del consumo es la diversidad dietética, o sea, no se vive de un solo alimento, no solo de pan se vive. Sí. Entonces, y eso tiene que ver bastante con la educación alimentaria, porque una vez una persona dijo en una conferencia, dijo una frase que fue un poco, levantó cejas, pues, que dijo: el pobre es pobre porque no lo sabe. Uh-huh. Y todo el mundo dijo no, porque hay, bueno, empezaron a mencionar las barreras estructurales y demás, ¿verdad? O sea, todo lo que pueda, económicas. El golpe duro, no, sí, claro, yo sé. Pero si usted se pone a pensar, bueno, si nos ponemos a pensar, la verdad es un problema educativo. Sí. Y no solo me refiero a la educación formal, como el que nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir, sino que, por ejemplo, si uno va a estas comunidades vulnerables y le dicen, fíjate que si vos ves que seguís sembrando café, estás pelando la montaña y te vas a quedar sin agua, hay personas que no lo saben. Sí. Y entonces se sigue y se vuelve entra dentro del factor cultural y de cosecha, donde empiezan a sembrar el monocultivo. Uh-huh. Y lo que digo yo, y algo, ¿cómo nosotros vamos a llevar la educación? Y esto, la parte importante de esta clase, es a través de una comunicación efectiva, llegar a las personas necesarias. Ese es el pilar más importante de ver, la comunicación. O sea, debe haber esa comunicación entre ustedes y también los lugares vulnerables o sitios vulnerables. Y justo a eso voy, o sea, nadie va a comunicar si a nadie le importa. Uh-huh. Algo que mencionaba usted, por ejemplo, y es cierto, o sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, que los comités técnicos se reúnen en Roatán, hacen banquetes, pero yo digo que una forma muy efectiva, y es algo de un movimiento que yo pertenezco que se llama Pobres en la Política. Uh-huh. A mí me gustaría, por ejemplo, que estas personas estuvieran en ayuno 48 horas y le dieran una ración de la comida que se manda, o una ración seca de la que se le manda a las comunidades. Uh-huh. Y después de que coman esa ración, decir, ahora deliberen y tomen las decisiones correctas sobre esta población, ahora que ustedes entienden sobre quiénes están hablando. Sí. Y ese es un gran problema, pero también es parte del sistema como tal, porque a nosotros en ningún momento nos enseñan cómo agruparnos. Por ejemplo, en las comunidades, la Junta de Agua prácticamente toma el valor de toda la comunidad, y nadie le ha dicho que hay derechos, hay políticas que los protegen, incluso en la seguridad alimentaria. Entonces es una cuestión de educación. O sea, la educación no está llegando porque a pocas personas les interesa que estas comunidades sean educadas. Bien, vamos a ir a la otra pausa comercial. Nos han escrito también, y dice, aquí en Honduras, en Montaña de la Flor, viven en miseria, tanta pobreza. Bueno, también la Montaña de la Flor, aquí cerca, sí, a la área sur, ¿verdad? En Francisco Morazán, que son los tolupanes, viven ahí. Uh-huh. Como lo mencioné al inicio, unos indicadores bien altos en lo que es inseguridad alimentaria. Y los niños, pues, tres niños tienen desnutrición crónica. De cada 5 niños, 3 están en desnutrición crónica. Uh-huh. Bien complicado el tema de seguridad alimentaria. Ilse Vázquez, bastante interesante el tema de la seguridad alimentaria.
Darle valor agregado a los productos locales y conservarlos es una estrategia para asegurar tener alimentos en la mesa. Por eso es esta clase de comunicación o esta maestría que los muchachos están llevando a cabo. Se necesita llegar, se necesita informar, se necesita convivir con ellos, ¿verdad? Para que de esta forma pueda haber una comunicación recíproca. Tanto ellos pueden dar información a la gente que vive de estos lugares con una nutrición exagerada o desnutrición exagerada, ¿no? Y también de parte de ellos recibir informaciones. Carlos. Sí, pues en sí es un tema bastante difícil lo que es la seguridad alimentaria, y pues abordarlo pues debe ser de una manera bastante integral para obtener buenos resultados. Si no, pues se van a tener en los mismos indicadores y posiblemente esas personas van cada día o pueden ir empeorando, pues como lo mencionó con África. Ya África está como en la fase 5 de inseguridad alimentaria, que se le llama la CIG, clasificación integrada en fase de la seguridad alimentaria. África está en el 5, que ya es la hambruna, es decir, personas que mueren a causa de falta de ingerir alimento. Y si nuestro país no sigue implementando lo que es una política pública de una manera eficiente, pues podemos llegar lastimosamente. En un tiempo se podría llegar a indicadores, qué sé yo, ya está, muchos están en emergencia, que es la fase 4, y uno de ellos son los grupos étnicos y parte del corredor seco. Entonces, si se descuida más este tema, esas personas de fase 4 podrían llegar a fase 5, aunque gracias a Dios por el momento no hay fase 5, pero sí, si no se le pone hincapié a este problema y se aborda de una manera integral, pues los indicadores en inseguridad alimentaria van a ir empeorando en nuestro país. Bien, nos vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a ir conversando con nuestros amigos porque es un tema muy importante, muy extenso, donde tal vez algunos gobiernos, como yo lo decía anteriormente, deberían de tomar como pilar principal, como base principal, lo que es la nutrición en nuestro país. Es exagerado a nivel nacional. Ustedes tienen la cantidad de cuántas personas están en índice alarmante en cuanto a la desnutrición. Entonces las tienen pero yo como... Sí, como quiera. Bueno, es que ahorita contamos con el 18% que están en fase 3 de inseguridad alimentaria, pero los índices de desnutrición no sé. Es que fase 3 es como emergencia. Más de 1.8 millones de hondureños están en lo que es la crisis. También está en la fase 2, que son 3.8 millones de hondureños que están en fase 2. Si no se le pone importancia a estos de fase 2 van a caer a fase 3. Sí. Los de fase 3, que es crisis alimentaria, si no se hacen intervenciones efectivas, van a caer a fase 4, que ya es una emergencia. Entonces, bien complicado. Y pues en seguridad alimentaria se manejan varios tipos de indicadores. Como lo dije, pues según al inicio, en desnutrición crónica, en niños menores de 5 años, uno de cada 5 niños están desnutridos. Pero también está la desnutrición aguda, que si se suma la desnutrición crónica, que es decir, como lo dije anteriormente, que son niños que no tienen la estatura adecuada para la edad. Y está también la desnutrición aguda, que pues esta es por cuestiones de que la familia durante un determinado lapso de tiempo no tenía recursos económicos para acceder a alimentos, entonces el niño bajó de peso. También hay indicadores con referencia al sobrepeso. Según el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
nos dice que uno de cada 10 niños están en sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? De que si por cuestiones de consumo alimentario, de que no estamos educados, esos niños que están en sobrepeso son candidatos a la otra fase, a la otra fase que es la obesidad. Sí. Entonces es bien complicado. Y vienen las enfermedades también. Las enfermedades crónicas no transmisibles, sí, como ser la diabetes, la hipertensión, entre otras. Y también, como lo dijimos, que en nuestro país existe esa paradójica, la doble carga de la malnutrición. Por una parte, hay una población con bajo peso, con peso muy bajo por el peso normal, pero también está la otra parte del sobrepeso y la obesidad. Y en adultos, según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de nuestra población hondureña adulta está en eso, sobrepeso y obesidad. ¿Qué quiere decir eso? De que de cada 10 hondureños adultos, 6 están en sobrepeso y obesidad. Y ahí vamos a otro tema, pues, bien complejo, porque si una persona tiene sobrepeso y obesidad, está propensa a muchas enfermedades, como es la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades, pues, que son bien complejas. Y al final, estas enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir son las que a nivel mundial ocasionan más del 70% de las muertes a nivel mundial. Bien, nos vamos a la pausa comercial. Al volver ya lo que es el cierre, ¿verdad? De esta, no de la intervención, sino que ya en conclusión prácticamente, ¿qué es lo que se tiene previsto para ya una vez egresando de esta maestría? ¿Cuál va a ser el trabajo prácticamente que ellos van a desarrollar en estas comunidades, específicamente en las comunidades cercanas a lo que es nuestro departamento de Comayagua? Aunque también lo pueden hacer a nivel nacional. Uno de ellos puede salir asesor del gobierno, ¿no? No se sabe de estas instituciones o unidades que tiene el gobierno de la República para, pues, ¿cómo se llama?, ayudar, como lo es la SAN, decimos, Sistema Alimentario, la SAN, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Exactamente. Entonces, puede ser que este sea el objetivo, llegar a eso. Y es por eso que estas maestrías no se inventan porque se quieren inventar, sino que primero se hace, un estudio de factibilidad para ver cómo se puede afectar este problema en estos lugares. No crea usted que una maestría se abre solamente porque diga que nada, vamos a una maestría de esto y ya estuvo. No. Para eso se hacen muchos estudios. Para eso se llama a estas personas que formen parte de una maestría, para que puedan ir a desarrollar su trabajo a las diferentes comunidades. No es que se van a quedar así por así y hacer esta maestría porque a mí me gustó, no. Simplemente es porque ellos han visto los problemas que existen, ¿verdad? Ya dijo Ever, ¿trabajas en una institución? Sí, en una ONG trabajo. En una ONG, exactamente. Él ya va enfocado, más aún recibiendo esta maestría, ya va enfocado en afectar estos puntos, ¿verdad? Cuando digo afectar es introducirse en los problemas que afectan a estas comunidades. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Usted está viendo Mesa Directa con temas y debates que generan noticias.
Usted está viendo Mesa Directa con temas y debates que generan noticias. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya al último segmento de este subprograma Mesa Directa de Canal 22. Seguimos charlando ya con los compañeros, ya casi pues prácticamente al cierre, tenemos una media hora, para podernos enfocar en relación a esta maestría. Es muy importante, y me está contando Carlos Iber que esta es la segunda promoción ya, ¿verdad?, que egresa de esta maestría, ¿sí? Sí, así es. Nosotros somos la segunda promoción, iniciamos el 18 de octubre y culminamos ahorita en noviembre ya. Ya una vez egresados ustedes de esta maestría, cada uno de ustedes se va a involucrar en cada uno de sus trabajos. En el caso suyo, Ever, que trabaja en una ONG relacionada al tema, ¿sí? Sí, ahorita me desenvuelvo como especialista en monitoreo, evaluación, reportes y aprendizaje. Entonces mi área son los datos y saliendo de la maestría, porque parte de la maestría también nosotros miramos monitoreo, evaluación de proyectos, incluso investigación y cosas así. Entonces tenemos esta facilidad de que la maestría nos permite tener un enfoque data driven, o sea que tomemos decisiones en base a datos. Entonces yo al salir de la maestría, aparte de mejorar mi economía, ¿verdad? Obviamente, me gustaría poder sacar un doctorado o otra especialidad, ya sea en la parte de datos relacionada con la ciencia de alimentos. Y eso muy bueno. ¿Y usted, Carlos? Pues por el momento... ¿En qué forma va a poner en práctica prácticamente al egresar de esta maestría? Bueno, creo que desde antes de egresar de la maestría, ya muchos conocimientos que los estoy poniendo en práctica en la familia, con los amigos, y desde ya uno, y en lo personal también, muchos conocimientos uno ya los va aplicando a nuestra vida personal, en el hogar. Y pues por el momento, por cuestiones de la tesis y todo ello, pues no estoy laborando en ninguna institución. Sin embargo, pues creo que, como lo mencionamos, la seguridad alimentaria y nutricional es multidisciplinaria, y creo que al momento de trabajar con alguna ONG, con el Estado o cualquier otra empresa, pues me enfocaría más que todo en el pilar de disponibilidad, porque es más que todo lo fuerte de uno como ingeniero agroindustrial y también como técnico en producción agrícola. ¿Cuántos estudiantes hay en esta maestría? Somos 24 estudiantes, de diversas profesiones. ¿Profesiones? Sí, hay profesionales de diversas áreas estudiando la maestría. O sea que hay ingenieros agrónomos, hay en química y farmacia, hay médicos, ingenieros agroindustriales, técnicos en alimentos y nutricionistas. Pero mire que van todos casi acorde a lo que es la producción alimentaria, porque el ingeniero está relacionado en cuanto a ese tema, cambio climático, producción, de alimentos, lo que son productos agrícolas, de química y farmacia también, ¿verdad? Sí, hay una compañera farmacéutica. O sea que ya todo va relacionado y encajado o engranado en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de esta maestría. Y 28 es una buena cantidad. 24, perdón, que tienen ahí, entonces es una buena cantidad, ¿no? Pues me imagino cada quien al nomás ya egresar de esta maestría se dedicará, claro, a lo suyo, pero dándole énfasis a esta maestría que recibió, ¿no? Y eso es bueno, Ever. Sí, como decía Carlos, o sea, cada quien, aunque la maestría es multidisciplinaria y nos da un enfoque enorme, sobre todo en el aspecto laboral, cada quien tiene como su área de aptitud, ¿verdad? Sí. Los nutricionistas van a ir por la parte nutricional, nosotros que somos ingenieros nos vamos a ir ya sea por la parte analítica o la de producción, y las compañeras de los alimentos por la parte alimentaria. O sea, aunque sea multidisciplinaria y nos permite abrir muchas puertas, creo que cada quien tiene su enfoque ya sobre lo que va a trabajar. Sí, claro.
Ahora bien, yo sé que estos maestrías son muy importantes, como también en diferentes maestrías que van a estar trayendo la Universidad Campus Comayagua, y es lo excelente. Se abren muchas puertas, se abren muchas en cuanto a estas maestrías. Hablaban también en una maestría de caficultura o algo así. Me parece que escuché hablar en relación a esta, o es una carrera. Es un técnico universitario en administración de empresas cafetaleras. Que está en el centro. Pero también en Tegucigalpa, en CEU, la universidad tiene un técnico universitario en calidad de café. Pero a nivel de maestría, la UNA no. Solo una universidad privada la tiene en caficultura. Y es muy bueno, o sea, vaya, miren, esta maestría, como yo le dije al principio, antes de irnos a la pausa, no es que se le pegue el loco a alguien abrir una maestría en tal y tal cosa, no, ellos miran que si hay, ¿cómo se llama?, candidatos para poder recibir esta maestría, y ellos, ya ven, ahorita 24, perdón, estoy con 28, yo voy a comprar el 28 en la viaje ahorita que salga. 24 participantes de diferentes profesiones, y esto es lo bueno en cuanto a abrir una maestría. ¿A quiénes le vamos a dar? ¿Cuánto profesional se va a matricular en estas maestrías? Y eso es lo bueno. Hay diferentes profesionales, creo, dando las clases. Una de ellas, el compañero Juan Luis Urquía, ¿verdad?, licenciado en periodismo, compañero mío. No recuerdo si le di clase o no le di clase a Juan. Pero bueno, eso es lo importante, que se abren muchas puertas, y también hay diferentes lugares donde puedan ellos estar laborando. Ya con esto, ya tener una maestría, honestamente se los digo, Carlos, Ever, es un plus para que ustedes puedan o aumentarle. En el caso de Ever, que está trabajando en un ONG relacionado a la maestría que él está sacando, y pues subir un peldaño más. Lo mismo para Carlos Roberto, puede ser de que se le abran muchas puertas con esta maestría que él está sacando. Esa es la finalidad y el objetivo de los centros universitarios, que muchos jóvenes puedan sacar una maestría y que puedan acceder a otros trabajos o mejorar dentro de sus trabajos. Y me imagino pues de que así será, ¿verdad? A Carlos Roberto, que no está trabajando, pues ya se le van a abrir muchas puertas, ¿no? Yo quiero que sí, ¿no, Carlos? Sí, claro. Esa es la mentalidad tuya, ¿sí? Sí, claro. La verdad que ahorita, pues, por el tipo de investigación que estoy desarrollando, es un diseño experimental, pues, me toca estar tomando datos y me toca ir a la Universidad de Agricultura, pues, entonces, y la estadía va a ser un poco larga, entonces, ya tomando datos ahí, pues, ya vamos a iniciar a aplicar alguna vacante. ¿Esperas subir un peldaño más? Sí, claro, por supuesto. Pero no solo, yo por ejemplo, yo estudié la maestría porque el aspecto académico siempre es como de título sobre título, y a mí lo que me interesa sobre todo en esta maestría es el aspecto social, porque cuando una persona, bueno, ¿quién no ha crecido en carencia en esta ciudad? Cuando una persona crece con limitaciones, uno está consciente de que esto es un privilegio, o sea, estudiar una maestría es un privilegio. Sí. Y todo el conocimiento que uno recibe es necesario, no necesario, sino útil para poder devolverlo a la comunidad, devolverlo a la familia, devolverlo al país. O sea, yo no solo miro la maestría como el aspecto de que voy a ganar más dinero o que mi perfil va a crecer, sino que yo lo miro como de que el saber más me vuelve mejor ciudadano, me vuelve mejor persona. Y claro, también la forma monetaria también. Exacto. Claro, eso no se le quita. Pero entre más capacitación recibe un profesional, mejor será. O sea, se le abrirán más puertas, como lo decía anteriormente, o también en el aspecto social, ¿verdad? No solamente porque, ya me van a decir máster, o como que le dicen a los que sacan la maestría. Máster. Máster, ya me va a decir máster, no, simplemente es para, yo les digo a mis compañeros periodistas,
que no se queden así nomás, que sigan sacando, que sigan estudiando una maestría, que lo pueden hacer. Y yo les digo a ellos, una semilla mal abonada, cae en tierra, no va a dar buenos frutos. Una semilla bien abonada, bien preparada, va a dar buenos frutos. Entonces es lo que les digo yo a ellos, hay que estudiar, se nos viene una maestría, démosle, hay que sacarlos, ¿verdad? Claro, la cuestión económica también tiene que ver, estas maestrías son un poco caras, ¿verdad? Pero pues si tenemos la posibilidad, el tiempo y el dinero, pues lo podemos hacer. Y además las maestrías en la Universidad Autónoma son más bajas que una maestría en una universidad privada, ¿verdad? Y esto es de halagar. Una carrera que estudie uno en el centro universitario, también es comparado económicamente con otras universidades privadas, es mucho mejor económicamente. Bien, algo más que agregar, tenemos 15 minutos, vamos a darle la palabra a Carlos Roberto. Bueno, pues en sí, el estudiar pues una maestría y dependiendo pues el enfoque de esta maestría es lo bonito, lo interesante, pues en cierta manera de que uno va a ser partícipe y aportar un poco del conocimiento que tiene uno hacia prácticamente resolver un problema que tenemos en nuestro país, como es la inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces, pues como futuros profesionales en esta área, pues estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestra comunidad, en todas esas áreas vulnerables. Pues obviamente de que esto se va a lograr con alianzas estratégicas. Resolver el problema de la seguridad alimentaria no solo es de una persona, sino de que alianzas estratégicas desde la organización de la comunidad, el gobierno local, el Estado, las instituciones, las ONG, en fin, hacer buenas alianzas estratégicas para poder resolver este problema de lo que es la inseguridad alimentaria y nutricional en nuestro país. Yo le recomiendo honestamente, antes de darle la palabra a Ever, que hay que enfocarse en las personas del área. Entre más ayudamos a estas personas, menos personas vamos a ver que emigran del área rural. Mire, la tierra es rica, la tierra en el lugar donde ellos viven, ¿cómo se llama? Que si económicamente ellos piensan que le va a ir mejor viniéndose a formar cinturones de miseria en la ciudad, y una ciudad como me vengo acá, ¿verdad? Va a ser mejor para ellos, están equivocados. El gobierno debe de implementar una ayuda en cuanto a la seguridad alimenticia, darles a esta gente tanto la ayuda técnica como económica y asesoramiento de parte de los jóvenes o de muchas instituciones que se dedican a eso para evitar que ellos vengan para acá. Es más difícil vivir en cinturones de miseria, como lo digo y lo repito a cada rato, porque a lo que vienen aquí, ¿a qué? A andar mendigando en las calles, a andar recogiendo productos reciclables, bolsas de plástico, botes de plástico para poder sobrevivir e irlas a vender a un precio pírrico a los lugares, mientras que dejan allá abandonadas sus tierras. Eso es muy importante, que tanto las universidades, que tanto los organismos internacionales, que tanto los gobiernos deben de evitar que esta gente, teniendo sus tierras en esos lugares, que la inseguridad no los desplace hacia estos lugares donde vienen a sufrir, es de ayudarles a estas personas a emigrar de sus tierras. Ever, Adolfo. Justo. Yo por ejemplo, antes de exponer o cualquier cosa, yo digo, cuando me siento nervioso, digo yo, mi nombre es Ever Adolfo Hueso y estoy en una lucha constante contra la pobreza. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la diáspora, de estas personas que viajan de tierra adentro hacia las ciudades para conseguir una mejor vida, es como, y uno dice, no, o sea, tenemos que hacer esto, pero no es así, porque si no, es como que ver a una persona que está ahogando y uno le quiere dar clases de natación mientras está ahogando. Uno tiene que pensar que tener empatía. Yo digo que el profesional tiene que tener empatía y pensar.
Y ese es el problema que tenemos nosotros en este país, que la mayoría de decisiones son tomadas por personas corbatudas, o sea, no son personas tienen que fingir que tienen tierra en sus burros. Y por ejemplo, ahorita en mi trabajo yo miro a una mujer embarazada de 7 meses pesando 80 libras y digo, no, tiene que haber esto no es la forma, o sea, esto no es como las personas tienen que vivir. Y por eso oportunidades que se me han brindado, por ejemplo, estudiar esa maestría, yo sé que yo voy a hacer algo con este conocimiento, porque el conocimiento tiene que ser compartido, o sea, es un esfuerzo comunitario, la ciencia es colectiva. Y eso es lo bueno, o sea, como dice, la ciencia es colectiva. Y el sacar esta maestría no es que ellos se van a quedar así por así, es de ayudar a la gente, porque hay mucha gente que ignora ciertos aspectos, ¿verdad?, que la mamá pacha, como le decimos nosotros, la madre tierra, le da para producir. Mire que yo soy de los casos que si yo me como una fruta, la semilla vengo y la siembro, y ahí me da un árbol donde voy a vivir de él, porque me va a dar frutos. Pero aquí hay mucha gente que se come la fruta, la bota, la semilla. No, siémbrenla en cualquier macetera. Mire, el culantro, usted compra el culantro allá o lo encuentra en la calle, le corta donde va la raíz, siembra la raíz y le va a dar, ya no va a estar comprando culantro. Pero hay gente que tiene maceteras, que tiene tierras, que tiene donde sembrar, y allá va al mercado a comprar culantro, culantrillo, zanahorias. Todo eso lo puede sembrar usted ahí. Siembre una semilla de mango. ¿A los cuántos años dará mango? ¿A los 3, 4 años? Creo que ya está produciendo mango. Si se siembra prácticamente, como dice usted, por semillas, sí es un poco más largo, a los 6, 7 años o menos, pero para eso están los injertos. Los injertos en 3 años usted ya está cosechando. Sí. Mire que yo tengo una macetera, que a mí me gusta, como les digo, sembrar la semilla en las maceteras. Tengo una naranja que ya está grande, me dieron la idea de cortarlo, hacer el injerto de un botón de un árbol que ya viene saliendo, ¿cómo se llama? El producto que ya está próximo a florear, lo corto, lo voy a injertar y ahí voy a tener frutos. Desde chiquito, un palo pequeñito, y así lo miré yo. Entonces la tecnología que hay ahorita, las técnicas de siembra son exageradas. Lo único que hay que ponerle, y también a las personas, a los grupos, donde no saben esto, es de irles a ayudar. Yo a ustedes les digo honestamente, si con esta maestría ustedes han pensado en ir a ayudar a la gente, a las comunidades, al área rural, excelente, Carlos Roberto. Es que ese es el fin de la maestría, pues, en cierta manera, ser agentes de cambio y realizar esas intervenciones en esas zonas vulnerables para que mejoren su calidad de vida, pues. Entonces ahí, como lo que estaba usted diciendo con lo referente al campo, pues el gobierno debe implementar una estrategia de lo que es la extensión agrícola, pues desarrollar competencias en eso, en las personas que tienen alguna determinada área para que puedan sembrar. Y entonces es ahí donde tiene que el Estado intervenir y las ONG también, pero también el llamado y el que tiene que velar por lo que es la seguridad alimentaria es el mismo Estado, pues. Si bien es cierto, hay muchas ONG que aportan mucho a ello, pues deben trabajar también en conjunto, porque creo que uno de los principales desafíos que tenemos en seguridad alimentaria es la falta de coordinación. Inclusive se puede dar entre las mismas entidades gubernamentales. Usted le solicita un dato a la Secretaría de Salud, se lo da, o quizás no se lo da, se lo solicita al INE, ese mismo dato, quizás el INE se lo dio, pero los datos no son iguales. Entonces de ahí hay un gran desafío de que no hay esa articulación entre las mismas secretarías de Estado, pues. Entonces ahí es donde hay que trabajar en conjunto, trabajar en equipo y hacer alianzas estratégicas para poder mejorar estos indicadores de inseguridad alimentaria y nutricional. Y la comunicación es importante. La comunicación es importante, es por eso pues de que ustedes están desarrollándose en esta maestría. Las palabras ya para cerrar, Carlos Roberto. Muchísimas gracias a Canal 22 por
y a Mesa Directa por abrir este espacio. Porque sabemos de que los espacios en televisión son cortos y gracias a Dios pues nos dieron bastante tiempo para tratar de educar un poquito pues a las personas y que podemos hacer muchos cambios. Vaya, por ejemplo, muchos cambios que desde hoy o los podemos implementar. Disminuir el consumo de gaseosa, disminuir el consumo de churros, disminuir el consumo de todos esos dulces, tomarse el cafecito sin azúcar. Entonces podemos ir haciendo muchas cosas, tomar suficiente agua y muchos pequeños hábitos que uno los puede decir, son pequeñitos hábitos, pero van a influir de una manera muy positiva en nuestra vida. Y si tiene palos de naranja, guayaba, limón, mango, por ejemplo, el fresco de mango es riquísimo. Guayaba también lo mismo. Deje de estar comprando refrescos embotellados. Si lo puede hacer en su casa un refresco de guayaba, mucho mejor. Ever. Bueno, también como me dijo mi compañero Carlos, agradeciendo el espacio en Mesa Directa. Y pues no tengo mucho que decir, solo a las personas que me miren, edúquense y utilicen ese conocimiento para ser mejores personas. Gracias. Yo le agradezco mucho, Carlos. Muchísimas Roberto, gracias. ¿verdad? También Ever Adolfo, ¿eh? Sí. Ever Adolfo, correcto, por haber estado esta noche en este programa Mesa Directa. Son temas muy importantes. Tuvimos la participación de muchas personas también. Y yo les agradezco bastante. Las puertas de Canal 22 están abiertas para cuando ustedes pues lo quieran pues visitar y tocar estos temas tan importantes. Lo podemos dejar para finales de año, ya cuando finalice su maestría. Aquí los voy a tener ya, ¿verdad? Ya graduados como máster en la carrera de maestría de seguridad alimentaria y nutricional. Correcto. Puede ser de que yo sea estudiante de la próxima maestría, ¿verdad? Que en este tema, el próximo año. Sí, y a saber, a saber si van a ser ellos los que me van a dar clases también, ¿verdad? Nunca se sabe, dijo Chelato. Bienvenido, cualquier persona que luche contra el hambre, bienvenido. Correcto. Yo les agradezco mucho a ustedes también por haber estado este domingo en este su programa Mesa Directa. Próximo domingo, así será en este su canal 22. Buenas noches, que Dios los bendiga. Desde la ciudad de Comayagua, este fue su programa Mesa Directa, con los debates y temas de impacto, imparciales y directos que generan noticia.